Mientras el invierno apretaba a Europa con su gélido abrazo, un último rugido resonó por los bosques de las Ardenas. Estos no eran tanques cualquiera, eran las últimas bestias de acero de los sueños destrozados de Hitler, conducidas por tripulaciones de élite forjadas en el brutal fuego del frente oriental y ahora lanzadas hacia el oeste en una última apuesta. Los aliados pensaban que la Wehrmacht estaba acabada, pero en diciembre de 1944, el frente occidental tembló una vez más cuando Alemania desató una desesperada ofensiva blindada liderada por los veteranos endurecidos de los Panzer. Esta es la historia de esa última gran ofensiva de tanques, el último empuje de las divisiones más feroces de Europa antes de que el Tercer Reich comenzara su larga y amarga caída. En los últimos días de diciembre de 1944, los bosques de las Ardenas aún resonaban con el estruendo de la guerra. La nieve cubría las colinas, los vientos helados se colaban entre los árboles, y la ofensiva alemana, lanzada en un último intento desesperado por cambiar el rumbo en el oeste, comenzaba a flaquear. Pero mientras las unidades estadounidenses luchaban por abrirse paso en la maltrecha ciudad de Bastogne, dando nueva vida a una defensa que antes se creía condenada, los alemanes aún no habían terminado. Los refuerzos estaban en movimiento, veteranos, columnas blindadas y tropas endurecidas aún capaces de asestar un contraataque devastador. Entre ellos estaban los hombres de la primera división Panzer SS, la infame Leibstandarte Adolf Hitler. Antes guardias personales del Führer, ahora se encontraban lejos de Berlín, avanzando por el helado campo de Luxemburgo en un último intento por estabilizar el frente y aplastar el corredor estadounidense. En esta etapa de la campaña, Bastogne se había convertido en algo más que un nombre en un mapa. Era un símbolo de resistencia, un punto crucial que ambos bandos entendían que podía decidir el destino de la batalla de las Ardenas. Después de que la Cuarta División Blindada de Estados Unidos rompió las líneas y llegó al pueblo sitiado el 26 de diciembre, ya no se trataba simplemente de una cuestión de terreno, se convirtió en una cuestión de impulso. Los alemanes sabían que si Bastogne permanecía en manos aliadas, todo su flanco sur estaría en peligro. Y así se ordenó un nuevo y mortal esfuerzo: cortar la ruta de abastecimiento estadounidense, hacerlos retroceder y colapsar el corredor que se había abierto a un costo tan alto. Las nuevas órdenes llegaron rápidamente. La Leibstandarte, ya debilitada por los duros combates en el norte de la ofensiva, fue redirigida hacia el sur. Fríos, exhaustos y con poco combustible, fueron lanzados a la acción una vez más. Era un patrón sombrío que se repetía a lo largo de toda la guerra. Las formaciones de élite se movían de crisis en crisis. Se esperaba que hicieran milagros con menos hombres, menos tanques y en condiciones cada vez peores. Sin embargo, el nombre de la división aún tenía peso. Donde quiera que se moviera la Leibstandarte, los comandantes esperaban resultados. Los comandantes estadounidenses, por su parte, reconocieron el peligro. El tercer cuerpo de Patton había logrado abrirse paso hasta Bastogne, pero el corredor era estrecho, estaba expuesto y bajo presión. Para fortalecer su posición y sellar los flancos, se ordenó a la 35ª División de Infantería de Estados Unidos avanzar, con el objetivo de cerrar las brechas y asegurar las redes de carreteras que llegaban al pueblo desde el este. Sin embargo, su avance los llevó directamente al paso del contraataque alemán, un asalto encabezado por los mismos hombres que llevaban el nombre de Hitler en sus mangas. El 28 de diciembre de 1944, la primera división Panzer SS fue puesta bajo el mando del general Hasso von Manteuffel, del 5º Ejército Panzer. Esa noche, elementos de la división, incluyendo su regimiento blindado, unidades antitanque, batallones de infantería, artillería e ingenieros, comenzaron a reposicionarse a través de las colinas cubiertas de nieve y los caminos forestales, avanzando hacia los accesos del sur a Bastogne. Su trayecto estuvo lejos de ser sencillo. La escasez de combustible retrasó los movimientos y el terreno, congelado y cubierto de hielo, hizo que incluso la logística básica fuera una pesadilla. Muchos de los vehículos de la división no pudieron moverse hasta el mediodía del día 29. Para entonces, la estructura de mando había cambiado de nuevo y la Leibstandarte ahora estaba subordinada al grupo de ejércitos Ludwitz. Al caer la noche del día 29,
la división se adentró más en las colinas boscosas cerca de los grupos de aldeas de Tarchon y L'Outremanche. La región era una cuña de tierra accidentada cerca de la frontera con Luxemburgo, un terreno difícil, cubierto de acumulaciones de nieve y atravesado por caminos estrechos. Las temperaturas bajaron muy por debajo del punto de congelación. Los soldados que habían luchado en los vastos espacios del frente oriental ahora se encontraban arrastrándose por bosques cubiertos de niebla, resbalando sobre el suelo helado y esperando en silencio la orden de atacar. Al norte, otras formaciones alemanas también estaban convergiendo en la zona. La 167ª División Volksgrenadier, recién llegada de operaciones en Hungría, se incorporó para apoyar el esfuerzo. Aunque algunos de sus hombres eran veteranos experimentados, otros apenas se habían transferido recientemente de unidades de la Luftwaffe y apenas se estaban adaptando al combate de infantería. Su equipo era escaso, su moral era desigual. Aún así, se esperaba que operaran junto a los restos del Regimiento 901 de Panzerlehr. Tropas que ya habían sangrado mucho en enfrentamientos anteriores y que ahora estaban reunidas en pequeños Kampfgruppen, todavía equipados con unos cuantos Panzer IV. Y así, cuando 1944 llegaba a su gélido final, el último gran asalto de la ofensiva alemana de invierno se puso en marcha. La Leibstandarte, ensangrentada pero no derrotada, se preparó para atacar una vez más. Lo que siguió sería uno de los combates más feroces e implacables de toda la campaña. Un esfuerzo nacido no del impulso, sino de la desesperación. La élite había sido convocada de nuevo, pero esta vez incluso ellos se estaban quedando sin tiempo, combustible y opciones. Para llevar a cabo su misión cerca de Bastogne, el comandante de la Leibstandarte, el general de división de las SS Wilhelm Mohnke, reorganizó lo que quedaba de su división en dos grupos de ataque separados. Cada Kampfgruppe, que significa grupo de combate, operaría de manera independiente avanzando por diferentes sectores en un asalto coordinado. El primer grupo, bajo el mando del capitán de las SS Werner Poitschke, recibió los blindados que la división aún podía reunir. Esto incluía los tanques restantes, 2 batallones agotados de panzergranaderos y un pequeño contingente de ingenieros de combate. Su tarea era ambiciosa: capturar la aldea de L'Outrevoix y luego avanzar hacia el oeste hasta una carretera de suministro clave que conectaba Bastogne con Arlenne. La idea era atacar el corredor que mantenía con vida el frente estadounidense. Ha habido rumores y sugerencias de que Johann Peiper, famoso por liderar el brutal avance de la división en el norte a principios de ese mes, seguía involucrado en esta operación, posiblemente moviendo los hilos tras bambalinas, pero esto puede descartarse con seguridad. Después de que su grupo de combate fuera destruido entre el 17 y el 25 de diciembre, Peiper estaba físicamente agotado y mentalmente quebrado. Había sido retirado del frente y enviado de regreso. Su papel ahora se limitaba a la recuperación. El peso de esta ofensiva final no recaería en nombres legendarios, sino en los veteranos maltrechos que quedaban en el campo. En cuanto a la fuerza real de la división durante esta fase, los registros alemanes son vagos, pero sobrevivieron suficientes fragmentos para dar una idea aproximada. El primer batallón Panzer de las SS todavía tenía, en teoría, alrededor de 16 tanques Panther y 26 Panzer IV. Estos eran los tanques medianos principales de la división. El batallón antitanque dirigido por Karl Rettlinger había tenido un poco más de suerte y probablemente conservaba alrededor de 18 cazatanques Jagdpanzer IV. Sin embargo, el golpe más fuerte provenía del batallón de tanques pesados del cuerpo, que aún contaba con alrededor de 33 de los temibles tanques Tiger II. De manera realista, solo unos 15 de esos monstruos seguían en condiciones de funcionamiento para entonces. El resto estaba fuera de servicio por problemas mecánicos, falta de combustible o simplemente habían sido abandonados en los caminos congelados. ¿Cuántos de estos vehículos realmente llegaron a la batalla cerca de Bastogne sigue siendo incierto? De los 93 tanques y cazatanques que supuestamente estaban disponibles sobre el papel, probablemente no más de la mitad estaban en condiciones de combate cuando comenzó la batalla. La escasez de combustible, el mantenimiento, las averías y los incesantes ataques aéreos aliados hicieron que muchos nunca salieran de las zonas de preparación. En cuanto a la infantería, lo que quedaba de la fuerza de granaderos de la división se dividió entre los dos grupos. El grupo de combate de Hansen incluía restos de su primer y tercer batallón de panzergranaderos, mientras que Poetschke fue reforzado con hombres del segundo batallón y soldados bajo el mando del coronel de las SS Rudolf Sandig. Incluso combinados, cada grupo de combate probablemente tenía el equivalente a solo un batallón de infantería a plena fuerza, lo cual distaba mucho de ser ideal para lo que se suponía sería un golpe decisivo. Cuando el sol comenzó a salir el 30 de diciembre, la línea del frente se extendía hacia el sur desde las afueras de Nef.
atravesando los densos bosques al este de Marby, siguiendo los estrechos caminos rurales, pasando por Lutrebois y Villa-la-Bonneau, y continuando hacia las colinas onduladas cerca de Liverchamp y las crestas debajo de Harlange. El terreno era accidentado y estaba cubierto de nieve. Cada pueblo era una fortaleza congelada, cada bosque una trampa mortal. Los dos grupos alemanes se preparaban para avanzar hacia un terreno que castigaría incluso a los hombres mejor entrenados. Para la Leibstandarte, esto no sería una gloriosa carga final. Sería una lucha brutal a través de lodo, nieve y plomo. A medida que el ataque alemán ganaba impulso, la 35ª División de Infantería estadounidense se encontró directamente en el camino de la Leibstandarte que avanzaba. Para la noche del 29 de diciembre, 2 de sus regimientos ya habían logrado avances significativos. El Regimiento de Infantería 134 había tomado el control de la mayor parte del pueblo de Lutrebois, mientras que el Regimiento de Infantería 137 había capturado las aldeas de Saint-Lô-Livarchamp de los paracaidistas alemanes de la 5ª División Fallschirmjäger. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, el Regimiento de Infantería 137 avanzó aún más, enviando 2 compañías a Villers-le-Bonneau. Lo que encontraron ahí no fue un pueblo vacío, sino uno disputado. Una compañía de zapadores alemanes se había atrincherado y se negó a ceder. Según los propios registros de la 35ª División, los estadounidenses y alemanes terminaron compartiendo el pueblo durante la noche, luchando muy cerca unos de otros, y a menudo sin estar seguros de quién controlaba qué calle o edificio. Mientras tanto, el tercer regimiento de la división, el regimiento 320, estaba enfrascado en una lucha brutal contra otros elementos de la división de paracaidistas alemán. Lucharon a través de terrenos boscosos y alrededor de granjas aisladas al sureste de Harling, donde la visibilidad era escasa y el movimiento era lento. En solo 3 días de combates para alcanzar estas posiciones, la 35ª División ya había sufrido 148 bajas en combate y lo peor aún estaba por venir. El asalto alemán encabezado por la Leibstandarte comenzó temprano a la mañana siguiente. A las 6:25 del 30 de diciembre, los tanques del Kampfgruppe Puchke avanzaron. Debido a la grave escasez de municiones, el bombardeo de artillería que debía preceder su avance fue débil y en gran medida ineficaz. Pero el clima de esa mañana jugó a favor de los alemanes. Nubes densas y niebla cubrían la región, lo que dificultó que las aeronaves aliadas operaran durante las primeras horas. Desafortunadamente para los atacantes, esto también significó que el apoyo aéreo prometido por la Luftwaffe alemana nunca se materializó. Mientras los panzers de Poetska avanzaban desde L'Outremanche, al principio encontraron poca resistencia, solo fuego de artillería disperso. El pueblo de Lutrebois estaba defendido por el tercer batallón del regimiento 134, mientras que el segundo batallón estaba atrincherado a lo largo de la cresta que dominaba el valle al sur. Aunque el fuego de artillería ralentizó el avance, los panzergranaderos alemanes pronto comenzaron a infiltrarse en las posiciones estadounidenses. Algunos se deslizaron por el extremo sur del pueblo, mientras que otros entraron directamente en Lutrebois. Mientras tanto, un grupo de 7 tanques alemanes maniobraron por el lado norte del pueblo en un intento de flanquear a los defensores. Las tripulaciones estadounidenses de destructores de tanques respondieron rápidamente, destruyendo 4 de los panzers. El fuego de artillería destruyó 2 más y el último fue inutilizado por una mina. La noticia del ataque llegó al cuartel general del Comando de Combate A, parte de la 4ª División Blindada, a las 06:35 horas. Estacionadas justo al este de la ruta principal de suministro Bastogne-Arlon. Estas fuerzas blindadas estaban situadas en la retaguardia de la línea del frente de la 35ª División de Infantería. Inicialmente estaban orientados hacia el norte con sus elementos de vanguardia cerca del pequeño pueblo de Remonfos. El comandante estadounidense no perdió tiempo en reaccionar. Ordenó a sus unidades blindadas girar hacia el este y apoyar a la infantería que estaba bajo ataque. El informe posterior a la acción del Comando de Combate A pinta un panorama claro de la urgencia. Un contraataque enemigo de al menos un batallón, apoyado por cañones autopropulsados y un estimado de 20 a 30 tanques, expulsó al tercer batallón del 134 Regimiento de Lutrebois. La infantería enemiga también avanzó a través del bosque, llegando a menos de 400 yardas de la carretera, poniendo nuestra posición bajo amenaza directa. Los estadounidenses actuaron de manera decisiva. Un batallón de infantería blindada fue enviado al bosque al oeste de Lutrebois, respaldado por 2 compañías de tanques del 35º Batallón de Tanques.
se enviaron aviones de ataque terrestre y se ordenó a las baterías de artillería desatar un bombardeo masivo. A medida que el cielo comenzó a despejarse y la visibilidad mejoró durante el día, la balanza empezó a inclinarse. El informe del Comando de Combate A registró más tarde un enfrentamiento notable. Alrededor de las 11 de la mañana, 6 tanques Sherman estadounidenses de la Compañía B se encontraron con 3 Panzers alemanes que avanzaban al noroeste desde Le-Trebois. En el tiroteo que siguió, 11 tanques alemanes fueron destruidos sin que se reportaran bajas del lado estadounidense. Para ese momento, aviones aliados sobrevolaban la zona en gran número. Se confirmó que 7 tanques más fueron destruidos por ataques aéreos, y el peso combinado de la artillería y el poder aéreo destrozó varias formaciones de infantería alemana antes de que pudieran reorganizarse. La historia oficial del ejército de los Estados Unidos, escrita por Hugh M. Cole, da más detalles sobre la respuesta aérea. Según Cole, el grueso de la primera división Panzer SS fue avistado acercándose por la carretera entre L'Outremanche y Le-Trebois alrededor del mediodía. Se contaron aproximadamente 25 tanques. Tomó 2 horas redirigir a los cazabombarderos estadounidenses, pero llegaron a tiempo para devastar la columna, inutilizando o destruyendo 7 tanques más y obligando al resto de la fuerza alemana a dispersarse. Lo que había comenzado como un asalto coordinado por unidades de élite alemanas, ahora se precipitaba hacia el caos. Aunque la Leibstandarte había logrado atravesar las líneas estadounidenses, su posición se volvía más precaria con cada minuto que pasaba. El mal clima que había protegido su avance estaba despejándose. Todo el poder de fuego aliado, artillería, blindados y aviones ahora caía sobre ellos. Detalles adicionales sobre los eventos del 30 de diciembre provienen del informe posterior a la acción presentado por uno de los batallones de tanques estadounidenses involucrados. Describía cómo 13 tanques alemanes lograron internarse en una zona boscosa al sureste de Le-Trebois. Su movimiento fue detectado desde el aire por un observador de artillería solitario que volaba en un pequeño avión de reconocimiento Krupp. Él escribió rápidamente un mensaje y lo dejó caer a la Compañía B del 35º Batallón de Tanques. Actuando rápidamente, las tripulaciones de tanques estadounidenses prepararon una emboscada. 6 tanques alemanes, apoyados por un pelotón de destructores de tanques del Batallón 701 de destructores de tanques, se posicionaron cerca de una loma poco profunda que les daba la elevación suficiente para ocultar sus cascos. Desde este punto de observación oculto, esperaron en silencio. Cuando la niebla se disipó brevemente, la vanguardia alemana, probablemente un pelotón de 6 tanques, avistó otra unidad estadounidense cerca. Al intentar girar hacia el objetivo, la formación alemana expuso su flanco. El primer disparo dio en el blanco, inutilizando el tanque de vanguardia, probablemente el vehículo del comandante de la compañía. Lo que siguió fue confusión. Los tanques restantes se detuvieron, se movieron desordenadamente y fueron eliminados uno por uno. 6 tanques alemanes más siguieron pronto la misma ruta, y todos fueron destruidos o inutilizados. Mientras tanto, los destructores de tanques estadounidenses dirigieron el fuego contra los cañones de asalto que los acompañaban, dejando fuera de combate a 3 de ellos y haciendo retroceder a la infantería de apoyo. La emboscada había sido devastadoramente efectiva. Estos informes estadounidenses coinciden razonablemente bien con los limitados relatos alemanes del día, aunque la cantidad de tanques destruidos reportados por cada bando naturalmente varía. Manfred Thorn, un miembro de la 7ª Compañía Panzer de las SS, recordó más tarde el momento en que llegaron a las colinas cerca de Le-Trebois, alrededor de las 9:30 de la mañana. Él describióse a la infantería estadounidense dispersa a lo largo del borde izquierdo del bosque que corría paralelo al camino. Cuando salieron de la línea de árboles, las primeras casas de Le-Trebois se hicieron visibles. Thorn recordó haber visto un tanque Panther posicionado en el flanco derecho. Al mirar hacia el oeste, vio los últimos vehículos de la 6ª Compañía desapareciendo por una cresta dirigiéndose hacia el pueblo de Remonfosse. La compañía avanzó en formación de cuña, cruzando campos abiertos y hacia una zona elevada a 4 kilómetros al sur de Bastogne. Bosques bordeaban su flanco derecho, mientras que el campo abierto se extendía hacia la izquierda. Detrás de ellos, Le-Trebois ya estaba quedando atrás. Alrededor de las 15:15 de esa tarde, Thorn y su tripulación vieron varios tanques ardiendo detrás de ellos. En los siguientes 10 minutos, 6 tanques de su propia compañía habían quedado fuera de combate. La lucha se estaba intensificando rápidamente. No está claro si el Panther que Thorn vio pertenecía al capitán Werner Petzka en persona, pero sí sabemos que el tanque de mando de Pochka,
fue inutilizado ese día. Él y su ayudante Rolf Reiser fueron vistos más tarde pidiendo un aventón de regreso al cuartel general en uno de los Panzer IV restantes de la séptima compañía. El propio tanque de Thorn fue retirado al bosque después del anochecer y finalmente regresó al pueblo de Brass. Otro tanquista de la misma compañía, Rolf Erhardt, también dejó un relato escrito de la batalla. Su tripulación había rodeado el centro de Lutrebois, dejando el pueblo a su izquierda mientras avanzaban hacia el noroeste. De repente, se detectó movimiento cerca de la sexta compañía. Los tanques giraron hacia la izquierda, abriendo fuego con sus cañones principales. Erhardt recordó que la artillería se volvió más intensa y luego cambió de tono por completo. Los estruendos sordos fueron reemplazados por detonaciones agudas y secas, lo que indicaba el uso de cañones antitanque de alta velocidad. El fuego venía directamente de enfrente al oeste, probablemente de una cresta cubierta de bosques que corría junto a la carretera de Basten-Arlon durante varios kilómetros. Al parecer, los estadounidenses habían colocado sus armas antitanque más a la izquierda del avance de la sexta compañía. 2 proyectiles explotaron justo frente al tanque de Erhardt. Otro tanque cercano fue alcanzado y quedó inmovilizado. Luego, su propio vehículo fue alcanzado. Describió el impacto con una claridad inquietante. Cuando el humo se disipó, la escotilla había sido volada, y solo entonces se dio cuenta de que su cañón principal había sido arrancado por completo de la torreta. El impacto había ocultado el daño real. Más tarde esa noche, una de las tripulaciones sobrevivientes regresó al campo de batalla para buscar vehículos dañados. Lo que encontraron fue una lúgubre fila de 6 tanques, todos de su compañía, calcinados y aún humeando en un campo abierto. De manera sorprendente, solo 2 tripulantes habían muerto durante todo el día de combate. El capitán de las SS Oskar Klingelhofer había sufrido quemaduras, pero sobrevivió y más tarde regresaría para liderar los restos destrozados de la compañía. Mientras el flanco norte del ataque estaba siendo destrozado bajo el fuego combinado de blindados, artillería y ataques aéreos estadounidenses, el sector sur asignado al grupo de combate Hansen avanzaba con mejores resultados. A pesar de que el terreno era difícil y la ruta serpenteaba entre densos bosques y valles empinados, los alemanes lograron seguir avanzando. A media mañana, los granaderos Panzer del capitán de las SS Haft, apoyados por al menos 7 Jagdpanzers, llegaron a Villers-la-Bonne-Eau. Allí relevaron al pequeño grupo de pioneros alemanes, quienes habían pasado la noche anterior compartiendo el pueblo con elementos del Regimiento 137 de Estados Unidos. La batalla estaba lejos de terminar, pero mientras la pinza norte del ataque había sido devastada por emboscadas y el abrumador poder de fuego estadounidense, el avance del sur mostraba un atisbo de impulso. Si eso sería suficiente para cambiar el rumbo, aún estaba por verse, pero el costo ya era descomunal. En las primeras horas de la mañana del 30 de diciembre, el avance alemán en el sector sur se intensificó con resultados mortales. Los informes posteriores a la acción de la 35ª División de Infantería estadounidense describen una escena sombría en Villers-la-Bonne-Eau. 2 compañías del tercer batallón del Regimiento 137, las compañías K y L, se habían atrincherado, manteniendo algunos edificios en la aldea. Pero alrededor de las 8:45, 7 cazatanques alemanes, probablemente Jagdpanzer, apoyados por oleadas de infantería, descendieron sobre su posición. Los tanques se acercaron, disparando proyectiles que impactaban en los gruesos edificios de piedra. Las llamas consumieron la aldea, mientras el asalto se volvía más feroz. Se enviaron peticiones desesperadas de apoyo de artillería por radio. Un mensaje solicitando una cortina de humo y fuego de alto explosivo llegó al cuartel general del batallón, pero antes de que pudieran responder, la línea se cortó. Al final del día, solo uno de los 169 soldados estadounidenses atrapados dentro del pueblo logró salir con vida. Informes adicionales del regimiento revelaron que esa misma mañana, a las 06:45, el tercer batallón había mantenido el control de 4 edificios en el pueblo. Para las 9 de la mañana, la resistencia se endureció drásticamente cuando cañones de asalto alemanes y tropas de las SS inundaron la zona para reforzar a las unidades de zapadores que ya estaban dentro. Los equipos de bazooka lograron destruir 2 de los vehículos alemanes, pero los demás se retiraron lo suficiente como para mantenerse fuera de alcance, continuando bombardeando las casas ocupadas por los estadounidenses con fuego directo. Las compañías K y L quedaron completamente aisladas, rodeadas, superadas en armamento y abrumadas. Mientras tanto, el avance alemán continuó hacia el oeste. Para media tarde, alrededor de las 14:45,
sus fuerzas capturaron el Château Los Ángeles. Para las 16:00 horas habían llegado al borde de la crucial carretera Bastogne-Arlon. Sin embargo, este fue el punto más lejano de su avance. Cuando los elementos de vanguardia del Kampfgruppe Hansen intentaron avanzar más allá del Château, fueron atacados por un intenso y preciso fuego de artillería estadounidense. Tanques y cañones antitanque tanto del Comando de Combate A de la 4ª División Blindada como de elementos del 137 de Infantería abrieron fuego, deteniendo el impulso alemán. Hansen ordenó a sus hombres que se atrincheraran y mantuvieran el terreno que pudieran. Al anochecer del 30 de diciembre, la Leibstandarte mantenía varias posiciones clave: 535 Loutrebois, Château Los Ángeles y Villa-la-Bonneau. En contraste, la 35ª División de Infantería se vio obligada a retirarse a una nueva línea que iba desde Remonfoss, pasando por Senley hasta Livarchamps. Aunque el ataque alemán había fracasado en su objetivo principal de romper el corredor de Bastogne y enlazar en Assenois, logró abrir una cuña de varios kilómetros de profundidad en el flanco estadounidense. Al menos 20 tanques y cañones de asalto alemanes se perdieron, junto con muchos granaderos Panzer que murieron o resultaron heridos. Sin embargo, a pesar de no lograr su objetivo principal, la ofensiva aún consiguió un resultado secundario notable. Como registró más tarde la historia oficial del ejército de los Estados Unidos, el ataque neutralizó efectivamente a la 35ª División de cualquier acción ofensiva para finales de diciembre. Ya no estarían en posición de contribuir de manera significativa a los combates alrededor de Bastogne. En otro lugar, la 167ª División Volksgrenadier lanzó un asalto separado hacia Bastogne a lo largo del eje de Brás. Se lograron avances iniciales. Algunas unidades alemanas incluso llegaron a las primeras casas del pueblo, pero bajo intensos bombardeos de artillería, ataques rasantes de cazabombarderos aliados y un rápido contraataque blindado del Comando de Combate A, el ataque se detuvo al anochecer. Los alemanes terminaron el día en el extremo occidental de Marvik. Mientras tanto, la 5ª División Paracaidista logró mantener sus líneas frente a los ataques de reconocimiento de los estadounidenses, pero era demasiado débil y estaba demasiado dispersa para contribuir de manera significativa al asalto general al corredor de Bastogne. Los informes detallados del lado oriental del corredor el 31 de diciembre son escasos, pero lo que se sabe es que el clima se había despejado y la actividad aérea aliada se intensificó dramáticamente. Los alemanes afirmarían más tarde que 3.550 aeronaves aliadas habían operado ese día contra solo 500 de las suyas. El relato de Ralph Tiemann sobre la Leibstandarte nos dice que los combates del 31 de diciembre siguieron siendo salvajes e implacables. Se informa que ambos grupos de combate llegaron de nuevo a la carretera Bastogne-Arlon alrededor del mediodía. Sin embargo, por la tarde fueron obligados a retroceder a sus posiciones originales bajo una tormenta de artillería y contraataques coordinados de la 4ª División Blindada y la 35ª División de Infantería. Curiosamente, los informes estadounidenses de ese día apenas mencionan este renovado avance alemán. El informe posterior a la acción del Comando de Combate A solo señaló que sus posiciones tomadas la noche anterior habían sido fortificadas y mejoradas. Una entrada informó tranquilamente que un tanque enemigo que acechaba al borde de un bosque fue identificado y destruido. El informe de la 35ª División registra que se ordenó un ataque hacia el noreste, con el objetivo de capturar 2 colinas cerca de Loutrebois. El avance, apoyado por tanques de la 4ª División Blindada, no logró progresar. El fuego enemigo era simplemente demasiado intenso. Desde el lado alemán, la entrada en el diario del mariscal de campo Gerd von Rundstedt a las 12:15 del día 31 capturó claramente el momento. Un mensaje del grupo de ejércitos B describió cómo sucedió. El grupo de ataque occidental, compuesto por la brigada Führer-Begleit y la 3ª División Panzergrenadier, ya no podía avanzar a menos que recibiera apoyo del ala oriental, que incluía a la Leibstandarte y la 167ª División Volksgrenadier. El grupo oriental había reanudado su avance, pero solo estaba logrando avances marginales. Von Rundstedt señaló que el apoyo de artillería podría ayudar, pero admitió que las fuerzas ya comprometidas ya no eran suficientes para lograr los objetivos de la operación. Para el 1 y 2 de enero de 1945, los combates se habían calmado un poco, sin avances importantes. Los estadounidenses afirmaron haber recuperado el Château Los Ángeles y despejado los bosques al oeste de Villers-la-Bonneau. Sin embargo, el Kampfgruppe Poetschke aún mantenía su posición cerca de 0.535 y en Loutrebois. Para este momento, el mariscal de campo Walter Model
comandante del grupo de ejércitos B, había llegado a una conclusión desalentadora. El sueño de aislar Bastogne mediante una pinza coordinada de este a oeste había terminado. Ahora prefería un asalto directo sobre la propia ciudad. En apoyo de este nuevo plan, ordenó que la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend entrara en acción cerca de Bastogne. El resultado fue un desastre. La división sufrió pérdidas horribles, perdiendo 76 Panthers, 7 cazatanques Jagd Panther y 18 transportes blindados de personal en solo unos días. El 3 de enero, la infantería estadounidense logró infiltrarse en L'Outrebois una vez más. El día 4, los hombres de Poetzke lanzaron un contraataque con blindados para retomar el pueblo. El asalto inicial tuvo cierto éxito, pero al anochecer los alemanes se vieron obligados a retirarse y los tanques se replegaron hacia l'Outremanche. Todavía controlaban los bosques al sur y al este del pueblo, pero el cruce de caminos al noroeste había caído en manos de los estadounidenses. Mientras tanto, los informes del frente oriental del corredor de Bastogne describen combates continuos cerca del pueblo de Harlingen. El regimiento 137 había tomado varios edificios, pero fue atacado por tanques e infantería alemanes, probablemente Jagdpanzers del grupo de Hansen, trabajando junto con elementos de la 5ª División Paracaidistas. Los registros estadounidenses del 5 y 6 de enero solo mencionan que la resistencia alemana fue feroz y que todos los intentos de avanzar contra las posiciones de la Leibstandarte habían fracasado. Pero los relatos alemanes cuentan una historia más dura. Según la historia oficial de la Leibstandarte, los ataques se renovaron a lo largo de la carretera Bastogne-Arlon, tanto en los sectores de la 167 a Volksgrenadier como en los de la LAH. Un batallón alemán de Panzergrenadier, ahora reducido a solo 80 hombres y apoyado por los últimos cañones de asalto que quedaban, lanzó un ataque desde Villers-le-Bonneau hacia Losange. Fue detenido casi de inmediato bajo un intenso fuego de artillería de la 35 Infantería y de las 4ª y 6ª Divisiones blindadas. Se hizo otro intento desesperado desde el bosque cerca de Tarchon. Un segundo batallón, con alrededor de 100 granaderos, se unió a los restos de la 6ª Compañía Panzer y blindados dispersos del 1er Regimiento Panzer SS, incluyendo algunos Panthers sobrevivientes. Llegaron al borde de l'Outrebois, pero fueron rechazados por fuego concentrado de armas ligeras, armas antitanque y toda la fuerza de las defensas estadounidenses atrincheradas. Estaba claro que la Leibstandarte había dado todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Aunque la Leibstandarte continuó manteniendo sus posiciones maltrechas hasta el 7 de enero, la situación general para las fuerzas alemanas se estaba deteriorando rápidamente. Los aliados estaban presionando fuertemente en múltiples frentes, y las ambiciones que alguna vez fueron audaces de la ofensiva de las Ardenas se habían reducido a una mera supervivencia. Los comandantes alemanes temían que pronto pudieran enfrentar una repetición del desastre del Bolsón de Falaise, donde las fuerzas rodeadas habían sido aniquiladas el verano anterior en Francia. Al reconocer el peligro, Hitler finalmente cedió. El 8 de enero autorizó al mariscal de campo Walter Model a abandonar el sector al oeste de Houffalize y al sur de Bastogne. Para la Leibstandarte esto significó el principio del fin. Su retirada estaba programada para el 10 de enero, pero hasta entonces se les ordenó mantenerse firmes y sostener la línea. El 9 de enero, el tercer cuerpo de Patton lanzó un golpe final coordinado para colapsar lo que quedaba del saliente alemán al sureste de Bastogne. El informe posterior a la acción de la 35ª División de Infantería de Estados Unidos presentó los hechos en términos sencillos. Se ordenó a la división reanudar el ataque hacia el noreste. El regimiento 320 de Infantería, con apoyo de la 6ª División Blindada, avanzó 800 metros. El regimiento 134 de Infantería avanzó 1 kilómetro. Desde el lado alemán, la historia de la Leibstandarte ofrece detalles más vívidos. Describe cómo los estadounidenses atacaron con blindados pesados y un apoyo de artillería implacable. Su objetivo era romper las posiciones mantenidas por el tercer batallón de granaderos Panzer de las SS a lo largo del borde occidental de Villers-le-Bonneau. Esa noche, las fuerzas estadounidenses lograron atravesar la línea exterior y entraron brevemente al corazón del pueblo en ruinas. Pero el avance fue recibido con resistencia inmediata. Pioneros de las SS y los restos del batallón, respaldados por cañones de asalto, sellaron la brecha. Se prepararon planes para un contraataque nocturno. Los informes de otros sectores del frente ese día son en su mayoría silenciosos. La tormenta se concentró en un solo campo de batalla que se desmoronaba.
El día siguiente, el 10 de enero, marcó el final de la ofensiva alemana en este sector. La quinta división de paracaidistas y la 167ª división Volksgrenadier comenzaron a retirarse hacia una nueva línea defensiva anclada en Visory, Worden y Brest. Esa misma mañana, la Leibstandarte comenzó su propia retirada, moviéndose hacia el este, hacia la región alrededor de St. Vith, donde volvería a quedar bajo la autoridad del segundo cuerpo Panzer de las SS. Para este momento, el costo para la 35ª División de Infantería de Estados Unidos se había vuelto abrumador. En menos de 2 semanas de combates, había sufrido 1.432 bajas en batalla. Sin embargo, había cierta satisfacción sombría. Habían asestado un golpe devastador a una de las formaciones alemanas más temidas de la guerra. Uno de los granaderos acorazados de Hansen describió más tarde la retirada. A primeras horas de la mañana del 10 de enero recibimos órdenes de evacuar el corredor entre L'Outremanche y Villars-le-Bonneau. Ya amanecía cuando llegamos a la cima de una colina en el camino hacia Harlingen. Esa cresta marcaba la frontera con Luxemburgo. Allí, una vez más, fuimos atacados por tanques estadounidenses. Sufrimos grandes bajas. Finalmente llegamos a Doncoles, al este de Bastogne, por la tarde. La unidad estadounidense encargada de asegurar la misma zona, el 137 Regimiento de Infantería, informó su propia versión del acto final de la batalla. Apoyados por tanques y destructores de tanques, avanzamos el 10 de enero después de 13 días de combates. Finalmente entramos en Villars-le-Bonneau. Nuestro ataque comenzó a las 9:15 y para las 14:00 teníamos bajo control 2 edificios en el borde del pueblo. Más tarde esa tarde, todo el pueblo fue despejado. Aproximadamente al mismo tiempo se avistaron vehículos enemigos retirándose por la carretera desde L'Outremanche. La columna fue atacada tanto por artillería como por ataques aéreos. Nuestro regimiento sufrió muchas bajas hoy. Lo que quedaba de Villars-le-Bonneau para entonces apenas podía llamarse un pueblo. Antes de la batalla, solo tenía 15 casas. Para el 10 de enero casi no quedaba ninguna. Los estadounidenses estimaron que más de 6.000 proyectiles de artillería habían caído en la zona solo durante el último día de combate. Lo que alguna vez fue un asentamiento rural y tranquilo había quedado reducido a escombros, tierra removida y piedra calcinada. Al final de la ofensiva de las Ardenas, el mito de invencibilidad que rodeaba a las divisiones blindadas de élite de Alemania finalmente se había hecho pedazos. El ataque sorpresa había dejado atónitos a los aliados, pero no pudo sostenerse. Las formaciones de vanguardia, en particular el Kampfgruppe Peiper y los elementos blindados de la primera división Panzer SS Leibstandarte, habían luchado con habilidad y brutalidad, pero se enfrentaban a adversidades insuperables. El terreno, la falta de combustible, la superioridad aérea incesante de los aliados y la férrea resistencia de la infantería y las divisiones blindadas estadounidenses detuvieron gradualmente la ofensiva. El grupo de Peiper, que una vez encabezó el avance, se vio obligado a abandonar sus vehículos y retirarse a pie a través del bosque y las líneas enemigas, dejando atrás decenas de tanques King Tiger y Panther calcinados, símbolos de la última fuerza ofensiva del Reich que ahora humeaban en la nieve. Las pérdidas fueron asombrosas. Las divisiones Panzer de las Waffen-SS comprometidas en la operación, incluyendo la Leibstandarte, Das Reich y Hitlerjugend, sufrieron bajas irreemplazables, tanto en hombres como en material. Muchos de los tanques perdidos eran los últimos de su tipo en el oeste. Los tripulantes veteranos forjados en las batallas orientales de Kharkov, Kursk y Normandía ahora yacen enterrados en los campos congelados de Bélgica. Y aunque los alemanes infligieron grandes pérdidas a los aliados, especialmente en los primeros días del asalto, el precio pagado fue catastrófico. Las pocas formaciones de élite que sobrevivieron nunca se recuperarían por completo. Serían empujados hacia el este una vez más, lanzados a la defensa inútil del Reich en colapso. Quizás el mayor error de la campaña no fue táctico, sino estratégico. La creencia de Hitler de que un golpe decisivo podría dividir a los aliados y forzar una paz negociada ignoraba la realidad de las reservas agotadas de Alemania y el poder abrumador de sus enemigos. Las Ardenas se convirtieron en un cementerio, no solo para tanques y soldados, sino también para la última esperanza de Alemania de cambiar el rumbo de la guerra. Las divisiones que alguna vez sorprendieron al mundo con sus ataques relámpago, su férrea disciplina y su destreza en combate, ahora eran solo sombras de lo que fueron, exhaustas, rodeadas y condenadas a una lenta retirada hacia el corazón de un imperio en llamas.
Al final, la ofensiva de las Ardenas no solo representa un último estallido de furia, sino también un monumento trágico a lo que sucede cuando la fuerza de élite se utiliza sin claridad estratégica y cuando la desesperación reemplaza a la razón en el campo de batalla. Si te pareció interesante esta historia y quieres conocer más capítulos olvidados de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias de valentía, lucha y la brutal verdad de la guerra. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.